Durante mucho tiempo, yo creí que los grandes cambios exigían grandes esfuerzos. Creía que para transformar mi vida tendría que esperar años, acumular conocimiento o alcanzar un nivel casi imposible de disciplina. Pero todo eso se derrumbó en el instante en que me senté, cerré los ojos y por 20 minutos permití que la energía hiciera el trabajo. Y no, esto no es una exageración, es ciencia aplicada a la conciencia. Lo que sucedió dentro de mi cuerpo en aquel pequeño espacio de tiempo fue tan real como cualquier transformación física visible. Mucha gente vive atrapada en la idea de que el cambio es lento, que la evolución es difícil, que la mente necesita dominarlo todo, pero esa idea está completamente obsoleta. Y lo que es peor, es la que mantiene a las personas en el mismo lugar por años. La verdad es que existe un código escondido en el ahora. Un código que puede ser accedido sin esfuerzo, siempre que sepas cómo operar tu propio estado interno. Y cuando eso sucede, el campo responde con una precisión aterradora. Te voy a mostrar exactamente qué cambió cuando tomé una única decisión: dejar de pensar y comenzar a sentir. Voy a abrir cada detalle del proceso que me llevó a sintonizar con la energía del campo en menos tiempo del que toma preparar un café. Y no es sobre pensamiento positivo, es sobre vibración, sobre coherencia, sobre crear una realidad a partir del cuerpo, no de la mente. Y es justamente ahí donde la mayoría falla, por no saber cómo atravesar ese puente invisible entre el deseo y la manifestación. Vas a entender por qué los 20 minutos más simples de tu vida pueden ser los más revolucionarios. Vas a descubrir cómo transformar tu biología en tecnología espiritual. Hubo un momento en que todo se quedó quieto. Y no fue el mundo el que se silenció, fui yo. Por primera vez elegí no pensar, solo sentir. No había más espacio para debates internos, justificaciones o análisis. Dejé de pelear con la realidad y me entregué a ella. Abandoné la mente analítica como quien se quita un peso de los hombros, y ahí, en ese exacto segundo, algo dentro de mí se realineó. Durante mucho tiempo, fui condicionado a vivir desde la lógica. Cada paso necesitaba un plan. Cada emoción necesitaba una explicación, pero la verdad es que eso solo me dejaba preso. Cuando decidí apagar el viejo programa del control y experimentar el ahora con presencia total, todo comenzó a transformarse. Nada fuera de mí cambió, pero yo dejé de resistir. Y fue ahí donde comenzó la magia. La mente siempre intentó protegerme, solo que lo hacía limitando lo que yo podía sentir. Cuando percibí esto, percibí también que mi mayor bloqueo era yo mismo. Yo no necesitaba entender el campo, yo necesitaba convertirme en el campo. Fue en esa elección que dejé de lado la lógica y entré en sintonía con lo que solo puede ser percibido por el corazón. Y eso se volvió una nueva manera de vivir. Comencé a despertar diferente. Mis pensamientos venían más ligeros, menos cargados de futuro o pasado. Comencé a moverme con más suavidad. Era como si estuviera, por fin, ocupando mi cuerpo por entero, sin buscar, sin correr detrás, sin intentar forzar una respuesta. Y por más curioso que parezca, fue en ese estado de entrega que las respuestas comenzaron a encontrarme. Y cuando el cuerpo comenzó a responder, todo quedó claro. No había retorno. Yo había abierto una puerta que ya no se cierra. Y esa puerta me llevó directo al centro de algo que ignoré por años. El cuerpo como una verdadera antena de energía. Cuando dejé de vivir solo en la mente y me sumergí de verdad en el momento presente, percibí una cosa que cambió completamente mi entendimiento sobre la realidad. Mi cuerpo siempre fue una antena, no una metáfora, una antena real, sensible, vibrando todo el tiempo. Cada centro energético, cada chakra estaba allí esperando por alineamiento. Y bastó una intención clara y coherente en mi corazón
para que comenzaran a responder. No fue algo teórico, yo lo sentí. El corazón se abrió como si hubiera recibido una señal directa del campo. El plexo solar caliente, vibrando en un ritmo nuevo. La base de la columna anclada como una raíz en tierra fértil. Era como si mi cuerpo supiera exactamente qué hacer en cuanto la mente salió del camino. Comenzó a organizarse solo, conducido por una inteligencia mayor que yo apenas permití fluir. Percibí que cuando la intención nace del corazón y no de la carencia, el cuerpo no resiste, él coopera, y más que eso, se convierte en un radar. Comienza a captar frecuencias más elevadas, comienza a conversar con el campo. Fue ahí que comprendí que no necesito buscar el futuro con esfuerzo. Necesito apenas alinear el cuerpo y permitir que el futuro venga hacia mí, atraído por la frecuencia que emano. A veces, yo usaba una práctica simple para reforzar este estado. Ponía una música binaural, respiraba profundamente y llevaba la atención a cada centro de energía, uno por uno. Visualizaba cada uno de ellos brillando, como si fueran luces en un panel de comando. En pocos minutos, era como si una corriente eléctrica comenzara a circular. Sin resistencia, solo flujo. Todo se reconfiguraba por dentro y por fuera, y conforme ese alineamiento se establecía, comencé a notar algo aún más profundo. La respiración cambió, la postura cambió, los pensamientos desaceleraron. Era como si el cuerpo hubiera asumido el control de la transformación. Y en ese proceso nació una práctica que se convertiría en la más importante de mi jornada, la respiración de la coherencia. Fue cuando percibí que el cuerpo estaba listo, que la respiración se presentó como una llave. No una respiración cualquiera, sino un patrón específico, rítmico, consciente. Yo la llamé respiración de la coherencia, porque hacía exactamente eso, organizaba todo dentro de mí. La mente paraba, el corazón se expandía y el campo a mi alrededor comenzaba a responder. Bastaban algunos minutos para que algo mayor comenzara a moverse. Yo inspiraba profundamente por la nariz, contando hasta 5, y soltaba el aire lentamente por la boca en 7 tiempos. Repetía esto por ciclos, con los ojos cerrados, concentrando la atención en el centro del pecho. Con el tiempo no era más solo una técnica, era un portal. Cuanto más me entregaba, más sentía aquella energía sutil acumulándose primero en el pecho, después subiendo como una ola magnética hasta alcanzar la mente superior. Durante esos momentos no había pasado ni futuro, todo se volvía presencia. A veces, una emoción salía a la superficie, y yo dejaba que pasara como una nube atravesando el cielo de la conciencia. No necesitaba interferir, era la coherencia reorganizando aquello que antes estaba fuera de lugar. Lo más curioso, cuanto más repetía, más reconocía el cuerpo el camino, como si volviera a una memoria antigua, olvidada por la prisa de la mente. Cierta vez hice este proceso durante una mañana difícil. Todo parecía fuera de eje, los pensamientos estaban dispersos. Pero bastaron 15 minutos en este patrón de respiración y el cuerpo entero entró en estado de calma profunda. Mi campo volvió a expandirse, las ideas volvieron a fluir y una intuición muy clara me vino. La respiración es el puente entre el mundo físico y lo invisible. Es por ella que me reconecto con lo que realmente soy. Y fue justamente a través de ese puente que algo nuevo comenzó a emerger, cuando todo se quedaba en silencio, y digo, aquel silencio vibrante que pulsa por dentro, era en ese espacio que la reprogramación sucedía sin esfuerzo. Y ese silencio es más poderoso que cualquier palabra. Existe un punto en el proceso en que todo cesa, no hay más sonidos, ni pensamientos, ni identidad, solo el campo.
En ese vacío fértil, donde la reprogramación verdadera comienza, aprendí que cuanto más silencioso me quedo por dentro, más fuerte es la señal que envío al universo. El mundo exterior pierde fuerza y el interior se convierte en el escenario de la creación. Y en ese escenario, el protagonista es la energía que pulsa en el ahora. El silencio no es ausencia, es presencia pura. Cuando todo allá afuera desaparece, los compromisos, las exigencias, las voces, siento la presencia del todo aproximarse, y en esa aproximación percibo que lo que llaman milagro no es más que una respuesta a ese estado. No necesito pedir, solo necesito sintonizar. El campo entiende, siempre entendió. Era yo quien tardaba en callar lo suficiente para oír. A veces hacía esto justo al despertar. Me sentaba al borde de la cama, mantenía la columna recta y dejaba que el silencio me envolviera. No hacía nada más que respirar y observar. Lo que venía lo dejaba pasar. Lo que se quedaba lo acogía. Y en ese no hacer, comencé a sentir una nueva programación instalándose, como si el antiguo yo estuviera siendo desinstalado y un nuevo código estuviera siendo descargado directamente de la fuente. En un retiro, recuerdo un momento profundo en que me quedé casi una hora en ese estado. El tiempo paró. Cuando abrí los ojos, parecía que el mundo se había renovado. Los colores estaban más vivos, los sonidos más claros, los pensamientos más gentiles. Era como si hubiera pasado por una recalibración energética completa, sin mover un dedo, apenas, por la entrega total al silencio. Y fue en ese tipo de experiencia que comprendí el poder de crear un ritual, un espacio sagrado donde todos los días yo pudiera volver a ese lugar silencioso. Fue así que nació mi ritual de los 20 minutos de reconexión, y con él una nueva etapa en mi transformación comenzó a consolidarse. Creé un espacio, un compromiso conmigo mismo. Nada grandioso a primera vista, pero profundamente transformador. Todos los días me sentaba con la columna recta, ojos cerrados, manos relajadas sobre las piernas. Allí, en ese gesto simple, me preparaba para reconectar. La mente silenciaba, el cuerpo despertaba, y todo dentro de mí comenzaba a vibrar de una forma que las palabras no alcanzan. Ese era el inicio de mi ritual. Concentré mi atención en un punto específico, la glándula pineal. Llevé mi respiración hasta allá, como si estuviera encendiendo una luz en una sala oscura. Y con los pulmones llenos de intención, comencé a repetir internamente: yo soy energía en movimiento. Cada palabra, cada repetición, actuaba como una contraseña de acceso al campo. El cuerpo respondía con escalofríos, y la mente se aquietaba como un niño acunado en brazos. Durante este proceso, yo percibía la energía moviéndose de abajo hacia arriba, como una espiral subiendo por la columna. El simple acto de mantener el enfoque creaba una corriente magnética interna. A veces los ojos lagrimeaban, a veces el corazón se aceleraba, pero no era la emoción común, era la sensación física de la energía atravesando bloqueos, disolviendo resistencias. Era un reinicio día tras día. Hubo una vez en que en medio de esa práctica fui tomado por una ola tan intensa de calor que parecía que algo dentro de mí estaba siendo despertado después de años dormido. Era como si cada célula hubiera recordado quién era. Y en ese momento supe, no era solo meditación, era reconexión con la esencia. Y ella solo necesitaba 20 minutos por día para florecer. Con el tiempo, percibí que no era el tiempo en sí lo que creaba el efecto, sino la consistencia. Cuanto más repetía, más fuerte se volvía la vibración. Y entonces algo cambió allá afuera también. Las conversaciones, los encuentros, las señales, todo comenzó a reflejar esa nueva frecuencia. Y fue en ese reflejo que comprendí algo esencial. El campo siempre resuene con mi estado interno. Tardé un tiempo hasta percibir que el mundo a mi alrededor no era aleatorio. Todo lo que sucedía
Desde los pequeños contratiempos hasta las grandes oportunidades, reflejaba exactamente quién estaba siendo yo por dentro. Cuando entendí eso, comprendí que el campo no responde a lo que yo quiero, sino a lo que yo soy. Mi vibración es mi firma energética, y el universo lee esa firma todo el tiempo sin excepción. Antes vibraba escasez sin ni siquiera notarlo. Me despertaba con prisa, dormía con preocupación, pasaba el día intentando resolver problemas. Incluso cuando pensaba positivo, mi frecuencia interna aún estaba atrapada en el miedo, la duda, el control. Pero cuando comencé a aplicar los principios de la coherencia cardíaca y del foco presente, mi campo comenzó a cambiar y con él lo que el mundo me ofrecía también cambió. La sensación era que la realidad había ganado un nuevo código de funcionamiento. Cuanto más vibraba la abundancia, más se presentaba ella. No en grandes cheques o milagros instantáneos, sino en gestos, oportunidades, conversaciones que se abrían como puertas silenciosas. Me volví magnético, y todo eso sin necesitar forzar, sin necesitar convencer, apenas alineando mi energía con lo que yo ya quería manifestar. Hubo días en que me despertaba y ya sabía, algo bueno está por suceder. El cuerpo sentía primero. Era como si el campo estuviera más ligero. En esos momentos reforzaba la intención, agradecía anticipadamente y mantenía la vibración elevada. Y lo más impresionante es que en pocas horas algo inusual siempre sucedía. Una invitación inesperada, una idea brillante, una solución que parecía imposible. Todo porque yo ya estaba vibrando como si aquello ya fuera real. Esta nueva realidad no se construye con esfuerzo físico, sino con consistencia energética. Y fue en esa constancia que comencé a percibir un patrón. Antes de que la mente entienda, el cuerpo ya sabe. Y cuando él sabe, la vibración cambia incluso antes de que cualquier pensamiento se forme. Todo comenzó con un hormigueo sutil, primero en los brazos, después en la espalda hasta alcanzar el pecho. No era incomodidad, era una señal. Algo se estaba moviendo dentro de mí antes incluso de que yo lograra nombrarlo. El cuerpo me estaba diciendo, ya sucedió, y con el tiempo aprendí a confiar en eso. Antes de que la mente construya cualquier historia, el cuerpo ya capta la frecuencia de lo que está por venir. Él siente antes de saber. Me convertí en un observador de las sensaciones. Pasé a notar que cada vez que estaba en coherencia profunda, una corriente eléctrica suave atravesaba mi sistema nervioso. Y no era coincidencia, era confirmación. Era el campo respondiéndome de adentro hacia afuera. El pecho caliente, la piel más sensible al toque del aire, la respiración más ligera. Todo eso era lenguaje. Un lenguaje que el cuerpo siempre habló pero que la mente ignoraba. En una de mis prácticas sentí las manos calientes de repente. Luego mi corazón se aceleró sin motivo aparente. No había ansiedad, solo presencia. Y minutos después recibí un mensaje inesperado, una noticia que deseaba hacía días. El cuerpo sabía, él ya estaba sintonizado con el acontecimiento antes de que llegara. Y fue ahí que comprendí. El futuro se manifiesta primero en sensaciones, después en hechos. Por eso comencé a dar espacio para esas percepciones. En vez de reprimir, yo acogía. Si mi cuerpo hormigueaba, respiraba hondo y me entregaba. Si el estómago vibraba, yo sabía que había algo en el campo aproximándose. La mente preguntaba, ¿qué es esto? Pero el cuerpo respondía, solo confía. Este tipo de sintonía se convirtió en una guía, un mapa que aprendí a seguir, incluso sin saber el destino. Y siguiendo ese mapa, día tras día, la práctica se volvió ritual. Y el ritual se transformó en trascendencia, porque cuanto más repetía, más entendía el cuerpo. Y cuando el cuerpo entiende, la energía fluye sin obstáculos. Fue en la repetición que todo se solidificó. No bastaba una experiencia intensa de vez en cuando. Entendí que necesitaba crear una rutina energética, un compromiso con lo invisible. Todos los días, por 20 minutos, me sentaba en el mismo lugar, con la misma postura, respiraba al mismo ritmo, y cada día algo nuevo sucedía dentro del mismo ritual. La práctica ya no era una técnica, era una forma de ser. No era sobre variar estímulos, era sobre profundizar la experiencia. Cuanto más repetía, más reconocía el cuerpo el camino. La energía fluía con menos resistencia.
La mente silenciaba más rápido y las sensaciones llegaban antes incluso de que la intención fuera firmada. Lo que antes era esfuerzo se volvió placer. Ya no lo hacía para conseguir algo. Lo hacía porque sabía que al repetir estaba reescribiendo mi identidad energética. La repetición me entrenó para vivir en estado de creación. Comencé a percibir que los días en que mantenía la práctica eran completamente diferentes de los otros. Las sincronicidades eran más rápidas, las emociones más estables, la claridad mental más aguda. Esto no era suerte, era coherencia acumulada. La mente, el cuerpo y el campo estaban comenzando a hablar el mismo idioma, y ese idioma era la vibración de mi intención. Incluso en los días en que no sentía nada extraordinario, continuaba, porque entendí que la trascendencia no viene solo con grandes revelaciones, sino con la constancia silenciosa. Es como excavar una montaña. Puede parecer que no pasa nada por un tiempo hasta que de repente la fuente brota, y cuando brota, no para más. La práctica diaria se convierte en un canal estable por donde lo nuevo entra. Hoy sé que no necesito esperar a sentir. Hay algo para comenzar. Yo comienzo y el sentir viene. Y cuando viene, no hay cómo negarlo. Estoy en conexión directa con el campo. Y en esa conexión, todo es posible. Inclusive aquello que parecía inalcanzable antes de iniciar esos 20 minutos. Piensa bien, ¿cuánto tiempo más vas a esperar para vivir la realidad que deseas? Porque lo que parece distante, en verdad solo está del otro lado de una elección que puedes hacer ahora. Y si sentiste algo diferente con este video, entonces tal vez ya esté sucediendo. Tal vez el campo ya te esté respondiendo y solo necesitas continuar. Si este mensaje tocó algo ahí dentro, comparte en los comentarios con una frase: yo soy energía en movimiento. Vamos a crear una corriente de intención poderosa.